Mi hermana olvida convenientemente mi invitación a su boda y mis padres la apoyan, pero el karma es caro cuando nadie quiere asistir y han gastado mucho dinero. Siempre he creído en la verdad, incluso si duele. No hay nada que odie más que una mentira. Muchas veces, los problemas grandes pueden evitarse simplemente diciendo la verdad. Se lo he dicho a mi familia una y otra vez, pero parece que no les importa. Ahora han sacado lo peor de mí. ¿Debo disculparme? Creo que no. Pero todo el mundo dice que debería haber manejado la situación de una mejor manera. Pregunté qué podría haber hecho mejor, pero nadie me dio una respuesta concreta. En lugar de mandarlos al diablo por no ser de ayuda, decidí buscar una opinión externa. Puedes ser tan brutal como necesites ser conmigo. Dime qué pude haber hecho mejor en esta situación y prometo que no me enojaré. De hecho, me ayudará a ser una mejor persona. Suficiente charla, esto es lo que necesitas saber. Anoche tuve una horrible pelea pública con mis padres durante el postre. Pero esto no se trataba solo del postre. Se trataba de que apoyaban la falta de responsabilidad de mi hermana. Ella fue quien ordenó el postre equivocado y luego se desquitó con la mesera. Todos en la mesa la oyeron pedir helado de fresa, pero cuando la mesera se lo trajo, explotó y exigió que le dieran de vainilla. Cuando la mesera intentó recordarle que ella misma había ordenado el de fresa, llamó al gerente. Le ofrecí mi postre de vainilla, pero le señalé que había cometido un error. Se negó a admitirlo y siguió haciendo un escándalo. Cabe mencionar que estábamos en una mesa con 16 familiares. Todos se veían avergonzados o fingían no ver la escena. Cuando llegó el gerente y mi hermana exigió que despidieran a la mesera, exploté. Le dije a mi hermana que ya había arruinado la cena para todos. Toda la noche se la pasó hablando de su boda y no permitió que nadie cambiara el tema. Fue entonces cuando tuvo el descaro de romper en llanto y decir que yo estaba siendo cruel. Según ella, lo único que quería era un día en el que no estuviera opacada por mí. Eureka, ahora lo entiendo. Por eso mintió sobre la invitación perdida, ¿verdad? Por eso todavía estaba esperando mi invitación a su boda y ella seguía mintiendo. Le dije que mentir no le quedaba bien. Mi madre me lanzó una mirada y negó con la cabeza, diciéndome en silencio que me callara. Mientras tanto, mi padre me insultó y negó con la cabeza, decepcionado, lo que solo hizo que me riera y me ensañara aún más con ella. Le dije que necesitaba escuchar la verdad. No solo era una braicila, sino una mentirosa que estaba a punto de hacer despedir a una pobre chica por su propio error. Luego le dije al gerente que ya no era necesario que se quedara, porque mi hermana había cometido un error. Mi hermana se quedó completamente sin palabras, al igual que mis padres. Parecía que quería decir algo, pero en lugar de eso, se levantó y salió llorando. Todos se quedaron en silencio después de eso. Sabía que todos me estaban mirando a mí, pero no me importó. Dije lo que muchos estaban pensando, estaba siendo una imbécil sin motivo. Mi madre rompió el silencio y me dijo que fuera a disculparme con mi hermana porque había cruzado la línea. Le dije que ni en 1.000.000 de años me disculparía y seguí comiendo mi postre. Al ver que no tenía intención de disculparme, mi padre me dijo que me fuera. Dijo que no había lugar para mi negatividad, cuando estábamos celebrando la nueva casa de mi hermana. En ese momento, mi cuñado regresó, había estado fuera atendiendo una llamada cuando todo pasó. Preguntó dónde estaba mi hermana, y mi madre, con sarcasmo, le dijo que me preguntara a mí. Me reí y le dije que estaba en el baño llorando porque es una malcriada que cree que el mundo gira a su alrededor. Ni siquiera le di tiempo para responder. Dejé dinero para pagar mi comida y fui a buscar a la mesera que nos atendió. Personalmente, le di una generosa propina por haber aguantado a mi familia y me fui. No podía soportarlo más. Mi paciencia estaba al límite. No me sorprendió cuando mi hermana me envió un mensaje más tarde para informarme que no estaba invitada a la boda. Muy gracioso, porque estaba bastante segura de que nunca me invitaron en primer lugar. Esto fue después de que casualmente se olvidara de enviarme una invitación meses atrás. Al principio, no pensé que necesitara una, porque soy su hermana. Para mi boda, simplemente di la lista de mis familiares directos y entraron sin invitación. Solo me di cuenta de que había un problema cuando encontré la invitación de mi madre. Así que le pregunté, y ella me dijo con fingida sorpresa, ¿no recibiste la tuya? Luego me dijo que, como la boda de mi hermana iba a ser un evento de alto perfil, necesitaba una invitación para evitar confusiones. Me dijo que tal vez se había olvidado de enviarla. Esto fue hace 2 meses, y todavía no tengo una invitación. Empecé a preocuparme de que no me dejaran entrar a la boda. Así que confronté a mi hermana al respecto, y ella me aseguró que había sido un error. Me dijo que había impreso las otras invitaciones en lote, por lo que tendría que hacer un pedido especial para la mía. Empecé a sospechar cuando no hubo ninguna actualización. Se me pasó por la cabeza que mi hermana quizá no quería que fuera, y estaba usando esto como excusa para mantenerme alejada.
Mis sospechas empeoraron cuando finalmente me envió una invitación sin la opción de llevar un acompañante. Entonces le pregunté dónde estaba la invitación para mi esposo, y me dijo que había cometido un error, así que tenía que devolverle la invitación. Su boda es la próxima semana, y necesito esa invitación si quiero asistir. Pero parece que mi hermana simplemente no quiere que participe, y eso me molesta mucho. La confronté y le pregunté si había hecho algo para molestarla, y ella solo dijo que estaba siendo dramática y que la estaba estresando. Así que le pregunté a mi madre y ella dijo que estaba exagerando. El problema es que puedo notar que algo no está bien, y no he podido quitarme esa sensación de encima. Lo que pasó hoy fue la oportunidad perfecta para que mi hermana me dejara fuera de su boda. No debería tener que preocuparme tanto por la invitación de mi propia hermana. Es una gran mentirosa, como lo demostró hoy. Pero nuestros padres siempre toman su lado. Ahora estoy recibiendo críticas de ellos, especialmente de mi madre. Además, dijo algo muy interesante hace un momento. Dijo, por esto tu hermana tenía dudas sobre invitarte a la boda, siempre le robas el protagonismo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que era porque me casé primero, a pesar de ser 2 años menor que mi hermana. Es cierto que me casé hace unos meses, pero fue porque quería una boda pequeña. ¿Por qué es un problema que me haya casado primero, aunque sea más joven? Mamá dijo que no capté la indirecta de mi hermana. Que ella quería casarse primero y que todavía siente mucha presión para tener una boda espectacular, porque cree que está compitiendo conmigo. Una cosa sobre mi madre es que habla antes de pensar. Y ahora ha confirmado mis sospechas. Creo que necesito tener una charla con mi hermana. Prometo ser más amable esta vez. Creo que la última vez mi enojo se apoderó de mí. Actualización 1. Hablando de echar leña al fuego. La pelea entre mi hermana y yo, de alguna manera, se ha vuelto 2 veces peor en estos últimos días. No puedo creer que intenté ser la persona madura solo para que ella me escupiera en la cara, metafóricamente hablando. Me llamó una bruja celosa, y ahora estoy a punto de mostrarle quién es la verdadera bruja celosa. Me ha sacado tanto de mis casillas que ahora no pienso dejar que tenga una boda tranquila. Sé que esto es un giro de 180 grados respecto a lo que dije en mi publicación anterior, pero bueno, antes de que soltara semejante estupidez, en realidad intenté tener una conversación civilizada con ella. De verdad quise arreglar las cosas y entender si realmente se sentía mal de alguna manera por el hecho de que yo me casé primero. Estaba dispuesta a escucharla y hasta a disculparme por cómo actué en el restaurante. Pero en lugar de tomarse un momento para ser honesta conmigo, me miró con una expresión de asco y preguntó por qué rayos sentiría celos de mí. Luego, con arrogancia, dijo que su futuro esposo era mucho más guapo y rico que el mío, que su boda iba a ser un evento de alto perfil porque su prometido tenía conexiones políticas en la ciudad, y que su vida era absolutamente perfecta. ¿Así que no le importaba que yo me hubiera casado primero? ¡Qué conveniente! Es gracioso que diga eso porque, aunque mamá habla de más, no es mentirosa. Siempre dice la verdad, y si me había dicho que mi hermana estaba celosa, entonces era porque era cierto. Y yo misma lo podía notar. Observando su lenguaje corporal, me di cuenta de que no podía mirarme a los ojos y que su tono de voz era más agudo de lo normal, señales claras de que mi hermana estaba mintiéndose a sí misma. Así que le pregunté si estaba tratando de convencerme a mí o a ella. Después de todo, si su prometido era tan increíble, ¿acaso se había olvidado de que una vez me dijo que no había sentido ninguna chispa cuando empezaron a salir? Rodó los ojos y me dijo que, con el tiempo, la chispa apareció. Y entonces le pregunté si era la misma chispa que tuvo con Romeo, su exnovio, nombre ficticio, y ahí sí apenas pudo sostenerme la mirada. Cuando Romeo la traicionó después de años de relación, se convirtió en un desastre total y juró que no volvería a salir con nadie en mucho tiempo. Y luego, de repente, apareció su actual prometido, y mágicamente, de un día para otro, estaba desesperada por casarse. La conozco bien, y sé que no soporta sentirse como un fracaso. Tal vez él había sido solo un rebote, aunque ahora insistiera en que era el amor de su vida. Sin embargo, la forma en que se le torció la expresión cuando mencioné a Romeo, me hizo pensar que quizá esta boda no era por amor, sino por venganza. Se puso a la defensiva y me dijo que me mantuviera alejada de su vida amorosa, que no era su culpa que yo fuera tan aburrida. Aparentemente, según ella, yo nunca había vivido la vida de verdad. Lo único en lo que era buena era en sacar sobresalientes y en salir con el mismo hombre desde mi último año de preparatoria. Claramente, no podía comprender la idea de que una persona pudiera enamorarse más de una vez. Y entonces, con una sonrisa burlona, me preguntó qué sabía yo sobre el romance si mi propio matrimonio era aburrido. Ahí fue cuando cruzó la línea. Que se metiera con mi matrimonio ya era demasiado. Mi esposo y yo estamos perfectamente felices con nuestra vida y disfrutamos de las cosas simples. Pero ella simplemente se rió y me dijo que en la familia todos nos llamaban el matrimonio viejo, porque según ella, la chispa en mi relación se había apagado hace tiempo.
No lo soporté más, salí de su casa furiosa. ¿Quiere llamarme aburrida? Pues le voy a mostrar lo que es aburrido. Si ella quiere hablar de mi matrimonio a mis espaldas, entonces quizás toda la familia necesita saber lo que realmente piensa sobre ellos. Mi enojo fue tanto que acabo de enviar capturas de pantalla de algunas de nuestras conversaciones privadas a todos. Se acabó, está arruinada, y no me da pena. Se lo merece por mentirosa, por hipócrita y por atacarme de esa manera. Ahora verá mi peor versión. Que se prepare, porque la tormenta comienza a soplar sus mejores vientos. Actualización 2. Nada es tan caótico como el drama de una boda. Creo que acabo de iniciar la Tercera Guerra Mundial en mi familia. Primero, exponiendo a mi hermana en el restaurante, y luego filtrando esos mensajes, cualquier esperanza de reconciliación con ella está completamente perdida. A eso le llamo yo quemar puentes. Pero es un puente bien quemado. Además, mis padres están furiosos conmigo, y por supuesto, han tomado su lado. Pero ella me provocó, ¿qué se suponía que debía hacer? Ha sido una pesadilla conmigo. Primero me excluyó de la boda y luego me mintió al respecto. Después tuvo el descaro de atacar mi matrimonio. Bueno, estas son las consecuencias de sus propias acciones. Y para empezar, ni siquiera sabía esto, pero aparentemente, después de que mi hermana regresó del baño aquella noche en la cena, se desquitó con todos. Gritó a la familia por no defenderla contra mí y los llamó cobardes. Algunos familiares se sintieron tan ofendidos por su actitud que cancelaron su asistencia, llamándola la Bridezilla del siglo. Mientras todo eso pasaba, tenía una crisis aún mayor por lo que yo había hecho. Tal vez no debía haber enviado esos mensajes a sus suegros, pero, ¿qué otra opción me dejó? Llevaba meses hablándome mal de ellos, a pesar de que yo ni siquiera estaba invitada a la boda, ¿no es extraño? Durante el último mes, casi cada 2 días se la pasaba despotricando sobre su familia política, llamándolos arrogantes, imposibles de complacer y una pesadilla con la que lidiar. Incluso llegó a decir que deseaba poder mudarse a otra ciudad con su esposo solo para alejarse de sus suegros entrometidos. Lo más irónico es que los criticaba por ser demasiado ricos y por cómo algunos de ellos eran socialmente torpes. Recuerdo que cuando hizo ese comentario, incluso le pregunté si no estaba exagerando, ya que después de todo eran su familia política. Intenté convencerla de que les diera una oportunidad y de que hiciera un esfuerzo por llevarse bien con ellos, pero me dijo que no estaba buscando consejos, que solo quería desahogarse. Bueno, pues tomé esos mensajes y los envié a los pocos familiares políticos que tenía agregados en redes sociales. Y entonces, esperé el absoluto caos. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermana comenzara a bombardearme el teléfono, exigiendo saber qué diablos había hecho. Me dijo que probablemente había arruinado su boda porque soy una egoísta, y que me odiaba. Luego, en un ataque de rabia, me soltó que deseaba que tuviera un matrimonio miserable con mi aburridito esposo, que solo sabe hablar de ciencia, y que tuviéramos un bebé igual de aburrido. Para rematar, añadió que ojalá los niños heredaran mi apariencia, porque la única fortaleza de mi esposo es su inteligencia. Bueno, ¿no había aprendido nada sobre hablar mal de la gente? Cuando dijo eso, le respondí que se merecía todo lo que le estaba pasando y que ojalá su prometido la dejara. Él merece a alguien que realmente lo ame. Porque ella podía engañar a todos los demás, pero a mí no. No lo ama, ama su dinero y lo que él puede hacer por ella. Había guardado este sentimiento por tanto tiempo, tratando de ser una hermana comprensiva, pero ahora han liberado esto. Y déjame decirte, se siente muy bien poner a mi hermana en su lugar. Para ella, en cambio, no se sintió nada bien. Poco después, mi madre me llamó en pánico. Me dijo que los invitados estaban cancelando su asistencia y que todo el dinero que gastaron en la boda de mi hermana podría terminar siendo un desperdicio. Nuestros padres pagaron ambas bodas. Tenían un gran presupuesto para la mía, pero yo usé la mayor parte del dinero para dar el pago inicial de nuestra casa. Para la boda de mi hermana, sin embargo, se fueron con todo. Pero ahora, todo eso podría haber sido en vano. La mitad de la lista de invitados era del lado de su prometido, y resulta que ella tenía cosas horribles que decir sobre esa mitad. Así que, naturalmente, ya no querían asistir a la boda. Jamás habría imaginado que esto terminaría con semejante resultado. Pensé que se metería en un pequeño problema, pero perder casi la mitad de sus invitados, eso sí que es una locura. ¿Y la boda en sí? Sorprendentemente, sigue en pie. A pesar de todo lo que ha pasado, y de la presión de su familia, su prometido no canceló la boda. En su lugar, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo respeto por su privacidad y diciendo que, si alguien no tenía algo bueno que decir, mejor que no dijera nada. No hay duda de que él la ama, pero yo no creo que ella lo ame a él. ¿Cómo podría, cuando encuentra defectos en cada persona de su familia? Mira, mis suegros no son perfectos, pero jamás he dedicado tanto tiempo a criticar sus defectos.
Esto es claramente actitud de chica mala, y honestamente estoy tan feliz de haber aguantado todos sus insoportables desahogos, porque al final se convirtieron en un arma increíblemente poderosa. Actualización 3. Bueno, mientras escribo esto, estoy en el hospital. Las últimas 24 horas han sido como sacadas de una película. Sabía que estaba en lo cierto respecto a mi hermana. Vi las señales, pero no las analicé lo suficiente. Si hubiera estado más decidida a indagar, habría descubierto este desastre antes de que se saliera completamente de control. Pero, ¿cómo terminé en el hospital, y qué pasó con la boda de mi hermana? Para empezar, la boda de mi hermana ni siquiera comenzó. Solo vi algunas publicaciones del lugar en la mañana en las redes sociales de mi mamá. Pero cuando llegó la hora en la que se suponía que debía iniciar la ceremonia, mi madre me llamó frenética, preguntándome si había hablado con mi hermana. Aparentemente, mi hermana había desaparecido sin dejar rastro y no se había presentado a su propia boda. Sus damas de honor la habían estado buscando toda la mañana, pero solo alertaron a mis padres unos minutos antes del inicio de la ceremonia. Lo peor de todo, su coche tampoco estaba en el hotel donde había dormido. Le dije a mi madre que no había hablado con ella en días y que yo era la última persona a quien debía preguntarle. Pero ella me suplicó que intentara pensar en cualquier lugar donde mi hermana pudiera haber ido. Estaba completamente fuera de sí, así que, de mala gana, acepté ir al lugar de la boda. Cuando llegué, la mitad de los invitados ya estaban ahí y el pánico se estaba apoderando del ambiente. Llamamos a cada persona que se nos ocurrió, pero no obtuvimos ninguna respuesta, hasta que, de repente, mi madre recibió una llamada del hospital. Mi hermana había sido admitida la noche anterior. Necesitaba cirugía urgente, y requerían que su pariente más cercano estuviera presente. Aquí es donde las cosas se pusieron aún más raras. Ella no había puesto a su prometido como su contacto de emergencia, en lugar de a sus padres. ¿Por qué? Eso ya era bastante extraño, pero en ese momento, no teníamos tiempo de analizarlo. Salimos corriendo hacia el hospital, y cuando llegamos, mamá tuvo que firmar un montón de documentos antes de que iniciaran la cirugía de emergencia. Un par de horas después, el doctor apartó a mi madre y al prometido de mi hermana para hablar con ellos. Cuando regresaron, tenían caras devastadas, pero no querían decirle a nadie qué estaba pasando. Me cansé de tratar sacarle la verdad a mi mamá y estaba a punto de irme cuando el exnovio de mi hermana, Romeo, entró al hospital. Entró como un huracán, directo hacia el prometido de mi hermana, y le dio un puñetazo. Entre golpe y golpe, gritaba que si algo le pasaba a mi hermana, sería culpa de él. Lo llamó asesino por haberla obligado a seguir adelante con la interrupción. Logramos separarlos y exigimos saber de qué demonios estaba hablando. Todos estábamos completamente confundidos. Y entonces, soltó la bomba más grande de todas. Mi hermana había estado durmiendo con su ex y se embarazó. Había una gran posibilidad de que el bebé no fuera de su prometido. Y si no lo era, iba a ser obvio cuando naciera. Para evitar arruinar su matrimonio antes de que siquiera comenzara, le dijo a su ex que se desharía del embarazo. Fue en ese momento cuando el prometido de mi hermana interrumpió para corregir la historia. Según lo que le dijeron los doctores, mi hermana había estado teniendo un aborto espontáneo debido a complicaciones y necesitaba cirugía de inmediato, porque su cuerpo entero estaba siendo afectado. Los médicos también estaban considerando evitar que pudiera concebir en el futuro, porque el daño a su organismo era grave. Pero Romeo no le creyó ni una sola palabra. Insistió en que no era un aborto espontáneo, sino un intento fallido de, asegurarse de que el embarazo desapareciera. Dijo que ella le había contado sus planes al inicio de la semana, pero él estaba fuera de la ciudad. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. No sé ni qué pensar en este momento. Mi hermana estaba engañando a su prometido, quedó embarazada, y ahora está en el hospital por todo esto. Su boda ni siquiera ocurrió, y ahora sus dos hombres están peleándose a puñetazos en un hospital por ella. Al menos sé que en esto no tengo nada que ver. Actualización 4. Una parte de mí siente pena por mi hermana, pero otra parte cree que ella misma se lo buscó. Ella fue quien engañó a su prometido, quedó embarazada y luego intentó, sin éxito, deshacerse del problema. Ahora, todo el mundo sabe lo que hizo porque su ex irrumpió en el hospital y lo expuso todo. Lo que pasó después era evidente, su prometido canceló la boda porque ella lo había traicionado sin reparos. Y eso después de que él aún estuviera dispuesto a casarse con ella a pesar de todo lo horrible que dijo sobre su familia. Pero bueno, perdió a un buen hombre, así, de la nada. Y sinceramente, creo que fue lo mejor. Cuando despertó en el hospital, no quiso verme porque seguía enojada conmigo por haber filtrado sus mensajes. Dijo que yo había hecho su vida aún más miserable cuando ya estaba lidiando con lo que pasó con el bebé. Me dijo que nunca podría confiar en mí, porque si alguna vez hubiera confiado en mí con su secreto, de todas formas lo habría revelado. Bueno, esa es su opinión, y no puedo hacer nada para cambiarla. Cuando salí del hospital, nunca volví a visitarla.
Al tiempo me enteré de que Romeo volvió con ella, y se mudaron juntos. Apenas la vi por la ciudad, y cuando lo hice, ni siquiera me miró ni me dirigió la palabra. No pasó mucho tiempo antes de que me llegara la noticia de que había sido admitida en un refugio para mujeres, porque estaba sufriendo violencia doméstica. Me pregunto si su aborto espontáneo también fue debido a Romeo. Estaba más enojada con mis padres que con nadie más. Nunca me apoyaron cuando mi hermana me excluyó de la boda, pero en cuanto desapareció, esperaban que yo ayudara. Y luego tuvieron el descaro de pedirme que los ayudara a recuperar el dinero del lugar de la boda, porque habían gastado una fortuna en una boda que nunca sucedió. ¿Por qué demonios querría ayudarlos después de cómo me trataron? Les dije que estaban solos en esto y que no quería tener nada que ver con su desastre. Pero, por desgracia, siguieron insistiendo, y eso me enfureció. Así que decidí mostrarles lo que realmente puede hacer mi ira. Verán, mi trabajo me obliga a conocer a la mayoría de los dueños de negocios de la ciudad, especialmente a los de los restaurantes. Y resulta que soy muy buena amiga de los propietarios de los lugares favoritos de mi familia. Me debían un par de favores, y cuando les conté la situación, estuvieron más que dispuestos a prohibirles la entrada a mis padres. Lo hice por pura mezquindad. Unos días después, mi madre estaba echando humo porque la rechazaron en 2 restaurantes seguidos. Me llamó, exigiendo saber qué estaba pasando, y se lo dejé claro, fui yo. Le dije que frecuento esos lugares y que lo último que quiero es toparme con ellos. Se puso furiosa, gritándome que dejara de ser infantil. Me preguntó, ¿cómo puedes adueñarte de los restaurantes por un pequeño drama familiar? Me reí y le dije, ¿por qué no le pides a tu hija que te consiga una mesa? Ah, espera, no puedes, porque nunca se casó con el hombre con tantas conexiones. ¿Me siento mal por mis padres? Para nada. Tampoco por mi hermana. Ella engañó a su prometido, quien parecía que podía ser un buen hombre para ella, y solo para tener algo con su ex. El mismo ex que le fue infiel, y el mismo ex que la golpeó. Cuando pongo en perspectiva todo esto, amo tener un matrimonio aburrido con un esposo aburrido. Para mí no hay nada mejor que las cosas predecibles. No quiero pasar una escena como la de mi hermana en el hospital. Si esa es su idea de diversión, prefiero comer un limón. Actualización 5. Todos me han pedido una actualización sobre mi vida, mi familia y todo lo relacionado con mi historia. Mi vida sigue siendo muy aburrida. Para ejemplificarlo, diré que hace 2 fines de semana fuimos a una escapada romántica en la que visitamos museos. También dimos paseos por la playa y tuvimos cenas románticas, pero, para mi hermana, eso sería peor que pisar excremento descalza. Sin embargo, para nosotros es lo que nos gusta, así que no ha tenido nada de aburrido. Y lo más importante, no hubo ningún ex golpeando a mi esposo por un embarazo. Sobre mi hermana, no lo sé. Hace más de 1 año que decidió irse de la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. También sé que lo hizo por Romeo, porque, a pesar de la orden de restricción, él la rompió en un par de ocasiones. Aún seguimos sin hablarnos, y eso es lo que más me duele. Digo esto porque, si vuelve a casarse, es probable que no me invite, y no sé si tendré la suerte de estar en primera fila cuando todo estalle como la última vez. Odiaría perderme la diversión. Y ya que mi hermana dice que tengo una vida aburrida, debería invitarme para alegrármela. Pero, dejando la broma de lado, estoy bien con que no nos hablemos. Lo mismo ocurre con mis padres, que cada vez que quieren ir a un restaurante deben salir de la ciudad. Sin embargo, esto ha sido positivo para el resto de la familia, según me han contado. Porque, después de la última cena familiar, nadie quiere salir a cenar con ellos y esta es la mejor excusa. No mentía cuando dije que todos tuvieron una velada incómoda con mi hermana y mis padres.